Buenos días, hermanos. Gracias por acompañarnos. Estamos contentos de que se encuentren nuevamente con nosotros en esta transmisión de la Palabra de Dios. Deseamos que este domingo sea de gran bendición para usted y para su familia. Durante estos días, mirando algunas de las noticias, me di cuenta que anunciaban o decían que el índice de divorcios en estos momentos está creciendo. Porque el esposo o la esposa están pasando más tiempo juntos del que no estaban acostumbrados a pasar. Pasaban 2 horas, pasaban 3 horas o 4 al día juntos. Ahora que tienen que estar todo el día juntos, parece que no hay manera en que ellos se conozcan o tal vez no se conocen como ellos creyeron que se conocían. Y ahora que tienen que convivir todo el día están teniendo muchos problemas. Y muchos matrimonios están teniendo problemas. El índice de violencia en el hogar, de situaciones difíciles que está pasando fuera de las ya de por sí difíciles por la situación que estamos viviendo, está en aumento. Esto me trajo a la mente el pensar en un tema. En el tema lo hemos titulado Hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los retos que estamos teniendo nosotros posiblemente es porque nuestra comunicación, porque nuestro fundamento, porque las bases de nuestro matrimonio no son de acuerdo a la Escritura. Estamos haciendo las cosas de la manera que nosotros creemos. Cada uno de nosotros estiramos uno para un lado y otro para el otro. El apóstol Pablo aconseja, si usted no quiere tener problemas, sencillamente no se case. 1 Corintios 7:28. Los casados van a tener problemas y me gustaría evitárselos. En el matrimonio van a venir conflictos, van a venir luchas y tenemos que estar lo suficientemente preparados, tanto el esposo como la esposa, para poder juntos enfrentar estos contratiempos y en vez de desunirnos, estos nos hagan más fuertes para juntos caminar. Debemos de entender de que sí, el matrimonio tiene muchos beneficios, pero también requiere obligaciones. Cada uno de nosotros tiene que hacer su parte, tiene que cumplir con la parte que le corresponde. ¿Para qué? Para poder llevar este matrimonio a flote. En estos momentos, con la gran influencia de la sociedad, en este momento con las cosas que están pasando a nuestro alrededor, debemos de estar más conscientes de que debemos de estar cerca de Dios para que el consejo de Él nos ayude a mantener nuestro matrimonio estable. Dice Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, dice, ayuda idónea. Y Proverbios capítulo 18, versículo 22 dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Dentro del hermoso plan de Dios, la institución del matrimonio es de lo más sagrado, es lo más bonito y es algo establecido desde antes del pueblo de Israel, desde el principio, desde la creación. Y esto nos muestra que el matrimonio va por encima de las generaciones, de los pensamientos o de las ideas. Entonces, nosotros debemos de estar conscientes de que este matrimonio, para que llegue hasta que el Señor nos llame, hasta que terminemos nuestra carrera en este mundo, tenemos nosotros que cuidarnos y cuidarnos el uno y el otro. Desgraciadamente, la rutina entre el trabajo, entre los hijos, las labores del hogar, los problemas, las cosas que diario estamos haciendo, nos hacen olvidarnos el uno del otro. Olvidamos dar atención el uno al otro y pensamos que es normal, al grado de que llegamos a dejar de conocernos, que en los momentos en que queremos conocernos más, como estos momentos que estamos viviendo, se crean conflictos porque la esposa está tan impuesta a estar sola, a hacer las cosas a su manera, de acuerdo a lo que ella le parece y le gusta, que cuando está el esposo en casa ya más que nada le es un estorbo. El trabajo y la responsabilidad que tenemos nos desubica y le dedicamos más tiempo a nuestro trabajo. ¿Cuántas horas no le dedicamos a nuestro trabajo? ¿Y cuántas horas a nuestro matrimonio? La responsabilidad con los hijos, a veces los hijos nos consumen tanto que estamos tan cansados que ya no tenemos tiempo para atendernos, platicar, convivir o estar juntos el uno con el otro. Debemos nosotros estar conscientes de que ni las labores del hogar, que ni los problemas, ni nuestros hijos, recuerde, sí, nuestros hijos son importantes, pero el primer lugar lo ocupa el cónyuge, no es el hijo. Sé que para esto es difícil para muchas mujeres entenderlos. Preguntaba alguna vez a las hermanas y les decía, si usted tuviera que dar la vida por su
hijo o su hija, ¿lo haría? Indudablemente, todas levantan la mano. Pero si hago la misma pregunta y le digo, si usted tuviera que dar la vida por su esposo, por su esposa, ¿lo haría? Ya las manos no fueron las mismas. Ya no todos con la felicidad o con la seguridad o la certeza levantaron las manos. Debemos de entender que nosotros, el esposo y la esposa, si no nos mantenemos una relación estrecha, si no nos cuidamos, la educación de nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro hogar, va a ser destruido. Los problemas no van a tener solución. Vamos a ser presas fáciles de todas las situaciones difíciles. El narcisismo en el matrimonio es cosa cada vez más cotidiana. El siempre buscarse la autosatisfacción personal, el siempre sentirse a gusto, las decisiones son mías, primero yo, después yo y al último yo. Eso es lo que estamos ahora pensando, eso es lo que ahora estamos queriendo hacer los hombres y también las mujeres. Estamos olvidándonos de nosotros pensar por la otra persona, pensar en los sentimientos de la otra persona. Estamos tan influenciados por la sociedad en la que vivimos que ahora pues ya la infidelidad es parte normal en la vida del ser humano. Es más, es aplaudible y tenemos nosotros que tener cuidado, porque no por ser cristianos estamos exentos a caer, a tropezar. Debemos de cuidarnos, debemos estar conscientes de qué es lo que queremos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, para nosotros estar seguros de que podemos salir victoriosos ante cualquier tentación, ante cualquier prueba o cualquier lucha que tengamos en el matrimonio. No nomás los esposos, también las esposas, todos a través de la influencia que tenemos por la televisión, por la radio, por todos los medios cibernéticos. Estamos siendo influenciados, bombardeados de que este tipo de cosas son normales. Tenemos que tener mucho cuidado y no ser arrastrados por la corriente de este mundo. No dejar que los mitos o los pensamientos del mundo vengan a ser parte de nuestra mente como la base del desarrollo de nuestro matrimonio. Platón en su libro Los banquetes escribe acerca de los andróginos y dice que eran personas que eran, por decirlo así, dos cuerpos pegados que se separaron y que andaban deambulando por el mundo hasta que se encontraban. De ahí nace el concepto de media naranja. Muchas personas piden y buscan el divorcio diciendo que él no era su complemento, que no era su otra mitad. No nos equivoquemos, la otra mitad se convierte en uno en nosotros cuando nos casamos, cuando llegamos nosotros a el matrimonio. Cuando llegamos nosotros al matrimonio ya somos uno solo. Ya no es un complemento, llegamos a ser una sola persona. Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada, dice, varona, porque del varón, dice, fue tomada. Y el versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, dice, una sola carne. Este concepto de una sola carne es muy difícil entender para nosotros los seres humanos con un pensamiento tan egocentrista. El pensar en que el esposo y la esposa ya son unos. He escuchado y sabido y no dudo que existen matrimonios que siendo cristianos y a pesar de muchos años dentro del cristianismo, las finanzas, por ejemplo, solo por tocar un punto, se administran separadas. El esposo se encarga de unas cuentas, la esposa otras cuentas, los ingresos del esposo no cuentan con los ingresos de la esposa y cada uno en su lado y los dos cooperan para llevar el barco juntos. No debería ser así. Personalmente y como opinión personal creo que debería ser una sola cuenta, una sola forma de manejarlo, pero bueno, eso es opinión personal. Pero de ahí empiezan las decisiones. ¿Por qué? Porque de ahí empiezan también a tomarse problemas, que si el dinero de ella, que si el dinero de él, en vez de pensar que es del hogar, que es del matrimonio. Eso solamente por dar un pequeño ejemplo. Cuando decimos que una sola carne, es que el sentimiento mío debe ser el sentimiento de mi esposa. La alegría mía debe ser la alegría de mi esposa. El dolor mío debe ser el dolor de mi esposa y viceversa. Esa es la manera que nosotros debemos estar siempre unidos pensando en que somos una sola carne. Y la base y el fundamento para pensar así es la Escritura. ¿Se ha preguntado por qué a una familia, un hogar, que tiene posiblemente el mismo problema que usted, llámese falta de trabajo, llámese necesidades económicas, llámese problemas con los hijos, llámese problemas con cónyuge, a unos los destruye completamente y a otros
no los mueve. Les llega el mismo problema y no les pasa nada. ¿Por qué algunos hogares el esposo y la esposa están peleando el uno con el otro y en otros hogares el mismo problema no hizo nada? Pues todo depende cuáles son las bases. Todo depende cuál es el fundamento por el que tu matrimonio se está desenvolviendo, desarrollando. Jesús, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, da una serie de enseñanzas muy completas y muy bonitas que demuestran la forma de vivir de nosotros como cristianos, de cómo debemos de comportarnos unos con otros, cómo debemos comportarnos en la sociedad, cómo debemos comportarnos como cristianos, cómo debemos de vivir nuestra vida. Y debemos de estar conscientes que si nosotros no prestamos atención a eso, vamos nosotros a actuar de acuerdo a nuestro conocimiento. Jesús pone dos resultados al final de todo su sermón en Mateo capítulo 7, en el versículo 24 y el 26. Dice, el que oye mis palabras y las hace, dice, lo compararé a un hombre prudente. El versículo 26, el que oye mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato. Y la comparación que le hace el hombre prudente, dice, construyó su casa sobre la roca, el hombre insensato sobre la arena. Cuando vinieron los ríos, los vientos, aquel que estaba fundado sobre la roca se mantuvo firme. La casa no se inmutó, no se movió. Sin embargo, la que estaba en la arena, dice la Escritura, fue grande su ruina. Debemos nosotros tener la base o el fundamento de nuestro hogar en la roca. Para nosotros la roca es Cristo, la palabra del Señor. Ahí es donde debe estar nuestra base. Ahí es donde está nuestro fundamento. Dice Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Usted se puede empeñar, usted se puede tratar de esforzar, de querer hacer las cosas lo mejor, pero si Dios no ocupa el primer lugar en su hogar, si Dios no ocupa el primer lugar en su familia, muy difícil va a estar usted cerca de su cónyuge como una sola persona. Entre más lejos estemos de Dios, más lejos estamos el uno del otro. Entre más cercas estemos nosotros de Dios, más cercas estamos el uno del otro. La base, el fundamento es escuchar el consejo de la Escritura, ver lo que la palabra de Dios dice y seguir ese consejo. Muchos dicen es que en el matrimonio se cometen muchos errores porque pues nadie sabe o nace sabiendo ser esposo o esposa. Ahí vamos aprendiendo en el camino, decimos. Pero para nosotros los cristianos debe ser diferente. Para nosotros los cristianos tenemos un libro, las Escrituras, lleno de consejos para decirnos cómo debe ser el comportamiento del esposo y cómo debe ser el comportamiento de la esposa. Cuando nosotros tomamos esos consejos y los hacemos, entonces estamos siendo prudentes y estamos más cerca de Dios. Josué, texto muy predicado y muy enseñado, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si yo y mi casa servimos a Jehová, si usted y su casa sirve a Jehová, el fundamento o la base es firme. Entonces su matrimonio va a durar hasta que el Señor llame a su presencia o hasta que Él regrese. Pero ese fundamento debe ser firme. Debemos de estar teniendo nosotros ese conocimiento de que definitivamente solamente Dios va a poder ayudarnos en los problemas difíciles, en las situaciones difíciles, en las situaciones que demandan más fuerza, más energía, más tiempo y que nosotros no somos capaces de poder hacerlas. Pero con el Señor podemos salir adelante. Dice la Escritura en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vemos nosotros en la Escritura el consejo, el Salmo 90:12, por ejemplo, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando nosotros buscamos tener sabiduría, es decir, el conocimiento de Dios, el temor de Dios, el amor a Dios, el vivir haciendo las cosas que a Dios le agrada, vamos a cuidar nuestro matrimonio, porque eso es lo que la Escritura nos enseña. Vamos a cuidar el uno del otro y vamos a cuidar también de nuestros hijos, entendiendo nuestras responsabilidades. Cuando cada uno en el hogar, en el matrimonio, entiende cuáles son sus responsabilidades, la familia, el matrimonio va caminando hacia adelante, no retrocede, no se detiene, siempre va avanzando. Dice la Escritura, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice, ¿cómo? Al Señor. Porque el marido, dice, es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo.
y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, dice, no nomás a las mujeres, también a los hombres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella misma. Como podemos ver, la Escritura nos enseña que el principio bíblico es la mujer estar sujeta al marido como ella está sujeta al Señor. El marido amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Esos principios nos enseñan nuestras responsabilidades. Si cumplimos con ellas, si lo hacemos, si entendemos que esto es un orden dado por Dios. Cuando alguno de nosotros quiere usurpar el lado que no le corresponde, cuando alguno de nosotros quiere alterar el orden que no corresponde, todo se convierte en un caos. Debemos entender que nosotros como varones tenemos responsabilidades. Dice, vosotros maridos, dice, igual dice, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, dice, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 1 Pedro 3:7. El cuidar de nuestra compañera como vaso frágil, entender que ellas son coherederas de la gracia con nosotros, nos va a permitir acercarnos a Dios, pedir la sabiduría y el cuidado de Dios. Pero debe ser esta sabiduría que emana de Dios la que nosotros los varones debemos de ejercer para poder llevar nuestro matrimonio a flote, para poder nosotros estar de acuerdo en hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. La mujer, dice, así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 1 Pedro 3:1 y 2. Cuando dice la mujer estar sujeta, muchas personas malinterpretan, pero al decir sujeción no hay en ninguna forma, en ninguna manera menosprecio. Y la comparación que siempre me gusta hacer es, ¿fue acaso menospreciado Cristo por Dios al sujetarse Cristo a Dios? En ninguna manera. Cuando la mujer se sujeta al esposo, es igual que el esposo cuando se sujeta a Cristo. ¿Y qué mujer no se ha de querer sujetar a su esposo, a vivir con él de una manera apacible, cuando este esposo se sujeta a Dios, cuando este esposo ama a Dios, cuando este esposo busca hacer las cosas que a Dios le agrada? Si el hombre trata a la mujer como a vaso frágil, como a coheredera, y la mujer se sujeta a su marido y ambos están sujetos a la voluntad de Dios, la base y el fundamento del hogar va a poder estar bien firme, porque cada uno está cumpliendo con sus responsabilidades. Y como matrimonios, el no descuidarse el uno del otro. Muchas veces no hablamos de la sexualidad dentro de la iglesia, pero dice 1 Corintios capítulo 7, versículos 13 en adelante, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, dice, para ocuparos sosegadamente en oración y volveros a juntaros el uno para que no os tiente Satanás a causa, dice, de vuestra incontinencia. El tener cuidado de mantener una relación íntima de acuerdo a la Escritura es algo hermoso que no se debe descuidar en el matrimonio. ¿Por qué? Porque puede ser dañino, porque puede ser grave, porque puede destruir el hogar. La infidelidad está a la puerta de la esquina. Recuerda, para muchos de los grandes hombres de Dios, la infidelidad, la mujer ajena, fue su perdición. ¿Recuerdas a David? Un hombre conforme al corazón de Dios, y sin embargo, por Betsabé, le falló a Dios. Sansón, el hombre más fuerte, catalogado más fuerte, por Dalila, perdió. Salomón, el hombre más sabio, también las mujeres lo llevaron a adorar otros dioses. Teniendo cuidado de que cualquier persona, hombre o mujer, está expuesto a la infidelidad y que la infidelidad es algo tan normal en nuestra sociedad, tenemos que tener cuidado para no ser nosotros presas de eso, para nosotros no caer en ese tipo de situaciones.
Cuando nosotros estamos firmes como matrimonio, cuando nosotros estamos seguros como esposo y esposa, entonces la educación de nuestros hijos, lo que transmitimos a nuestros hijos va a ser algo bueno. Triste es leer Jueces 2:10. Dice Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Se refiere a la generación de Josué, de Caleb, toda esa generación que luchó y que entró en la tierra prometida. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Jueces 2:10. Qué triste, que después de tanto trabajo, de tanta lucha, entre tú y tu esposo, tus hijos, nuestros hijos, no estén tomados de la mano de Dios, porque no supimos llevar el consejo de la palabra de Dios, porque no supimos mantenernos unidos hasta la muerte, porque no supimos mantenernos unidos firmes, y dimos mal consejo, y dimos mal ejemplo, y dimos mala enseñanza a nuestros hijos. Hay que tener cuidado, porque nuestros hijos están viendo todo lo que hacemos, pero también ven lo que dejamos de hacer. Tengamos cuidado. Qué triste. Y lo he repetido muchas veces en la congregación, qué triste es despedir a nuestros hijos sin Dios y sin esperanza. Ver a nuestros hijos tendidos en un lugar así. Verlos tendidos ahí. Dice la Escritura en Mateo 10:28, no temas a lo que mata el cuerpo, mas el alma, dice, no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muchas veces, por llevar la fiesta en paz con nuestros hijos, no los empujamos o no los ayudamos o no nos esforzamos tantos en que ellos busquen a Dios. Las consecuencias pueden ser graves y pueden ser muy tristes. Un matrimonio se puede destruir si uno de nuestros hijos se va con el sentido de la culpa del papá o el sentido de la culpa del esposo. Este matrimonio se va a destruir. Pero si ambos, tomados de la mano de Dios, tratan de aconsejar a sus hijos, y sus hijos se llegaran a ir, pero se van con Dios y con esperanza, hay consuelo, hay paz. Hay dentro de nosotros sí tristeza por perder a alguien que amamos, pero también hay certeza y seguridad de que están en un lugar mejor. El esposo y la esposa deben de solucionar los conflictos. Deben solucionar las cosas que pasan dentro del hogar. No tratar de estar siempre el uno en contra del otro como queriendo pelear. Deben siempre buscar aprender a comunicarse. Y esta es la última parte en la que quiero tratar este tema de fiel hasta la muerte o hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo aprender a comunicarnos el uno con el otro? El aprender a comunicarnos el uno con el otro requiere de que ambas partes hagan lo que le corresponde. El que va a hablar, el que va a decir las cosas, que sepa dar el mensaje. Que el que va a recibir las cosas esté dispuesto a recibir el mensaje. Que el mensaje que se va a dar sea un mensaje claro, sea un mensaje directo. Y que el canal o la forma en que se da el mensaje tenga todos los argumentos, todas las cosas necesarias para que este mensaje llegue de acuerdo al corazón sincero que quiere expresarlo. Es decir, si el emisor, si el receptor, si el canal y el mensaje son de acuerdo a como la Escritura enseña, entonces la comunicación va a ser fácil. Pero, pongamos el ejemplo, el emisor, al querer dar el mensaje no es sincero, no lo habla de corazón, no lo dice bien, aunque el receptor esté puesto o dispuesto a recibir el mensaje, como lo que escucha son mentiras, como lo que escucha no son cosas reales, creíbles, pues no va a recibir el mensaje. Si cambiáramos la posición, el emisor, con toda sinceridad, con todo buen corazón, expresa lo que quiere, pero el receptor no está dispuesto a escuchar, entonces tampoco hay comunicación. Ahora tenemos un emisor y tenemos un receptor, ambos con toda buena disposición, pero el mensaje que se da no es el mensaje claro, no es el mensaje correcto, tampoco hay comunicación. Y podemos tener un emisor, un receptor y un mensaje claro,
pero un canal. El canal, podemos decir, la forma, la manera en que se dicen las cosas. Puede estar el hombre en todo lo correcto, pero en la forma en que le pide a su esposa las cosas, definitivamente no va a permitir que llegue el mensaje. O el esposo o la esposa, si no sabe comunicar las cosas, si no sabe decirlas, no va a poder de ninguna manera terminar el mensaje. Entonces la comunicación se rompe. Cuando no hay comunicación en el matrimonio, cuando no se hablan y se dicen las cosas de la manera correcta, entonces no se puede caminar por el mismo camino, no se pueden tomar las mismas decisiones, no se pueden hacer las mismas cosas. Debemos de tener entonces cuidado para que no cometamos esos errores en la comunicación. Recuerda que el matrimonio es un pacto hecho delante de Dios y a Dios como testigos. Gálatas capítulo 3, versículo 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Prometimos estar con nuestra compañera o nuestro compañero en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la enfermedad y en la salud, todos los días de vida. Pero cuando hay cosas buenas, pues sí, juntos y alegres. Y cuando llegan las malas, queremos salir corriendo. Cuando las bolsas rebosan porque hay trabajo, porque hay dinero, todos contentos, pero cuando llega la escasez, empiezan las discusiones fuertes, la enfermedad. Los días que queremos nosotros estar con nuestro compañero o nuestra compañera, tenemos que entender que este pacto que hicimos con nuestra compañera es un pacto hecho con Dios y debemos de honrarlo hasta el final de nuestras vidas. Si le preguntan a Pablo por qué Moisés permitió, a Jesús le preguntan por qué Moisés permitió el divorcio, y dice: por la dureza del corazón. Moisés lo permitió, pero al principio dice: no fue así, no está dentro del plan de Dios. Cuando escribe Malaquías, dice la Escritura que Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, en la cual has sido desleal. Si eres desleal, si eres infiel al cónyuge que tú tienes, definitivamente es algo que no agrada a Dios. El pacto con Dios se debe de honrar. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Debemos de mantenernos firmes, fieles, hasta que la muerte nos separe. Que Dios les bendiga.